Aquí hay algunos grandes descubrimientos en el mundo que te dejarán atónito. Desde una espada samurái hasta una gran pepita de oro. He aquí 20 descubrimientos más sorprendentes que conmocionan al mundo. Número 20. Mount Vernon. Los arqueólogos que trabajaban en un proyecto de restauración en Mount Vernon tropezaron con 2 botellas de vidrio enterradas debajo de un piso de ladrillo en el sótano de la mansión. Estas botellas datan de entre 1740 y 1750 y se encontraron llenas de cerezas en conserva, incluidos tallos, huesos e incluso un residuo pegajoso. ¿Pero qué es exactamente este extraño brebaje? Era una embotelladora de cerezas elaborada con agua subterránea y cerezas. Verá, allá por el siglo XVIII, almacenar frutas en una botella y enterrarlas era un método común de conservación. Probablemente las cerezas fueron secadas, embotelladas, tapadas con corcho y enterradas. Esta técnica estaba destinada a mantener la fruta comestible durante largos periodos de tiempo. Después de todo, enlatar y procesar alimentos en conserva no existía realmente en aquel entonces. Piense en estas botellas como la versión propia del siglo XVIII de cerezas enlatadas. Ahora hay algunas especulaciones sobre el propósito de estas cerezas en conserva. Una teoría es que podrían haber sido utilizados para el rebote de cerezas, una bebida popular de la época colonial, hecha con brandy, especias, azúcar y jugo de cereza. De hecho, el rebote de cereza es una bebida que tanto George Washington como su esposa Martha disfrutaban. Sin embargo, normalmente, las cerezas rebote se almacenaban en recipientes grandes, por lo que estas botellas más pequeñas podrían haber estado destinadas al consumo directo o a la cocción. Bueno, esa es una exquisita pieza de cocina histórica para ti. Número 19. Espada samurái, Kasuga Taisha. En 1939, los trabajadores que renovaban el santuario Kasuga Taiga en Japón descubrieron una espada muy oxidada escondida en el ático. Durante décadas, los trabajadores pensaron que el significado de la espada se debía simplemente a su antigüedad. No sabían que habían encontrado una valiosa pieza histórica. No fue hasta una limpieza ceremonial tradicional en 2016 que los expertos se dieron cuenta de cuál era realmente la hoja oxidada que habían descubierto. Generalmente se realiza una ceremonia de limpieza de palas cada 20 años. Implica afilar y pulir las hojas del santuario. Fue durante este proceso que la espada fue identificada como una reliquia de valor incalculable que se remonta al siglo XII. Después de identificar la espada, pasó a llamarse Kahoki y se remonta al período Heian, específicamente del 794 al 1185, un período conocido por el desarrollo de espadas curvas exclusivamente japonesas. Fue una época en la que los artesanos y fabricantes de espadas se alejaron de los diseños habituales que se encuentran en Asia. El Kasuga Taisha presenta la curva característica que se convirtió en un sello distintivo de la forja de espadas japonesa. Ahora bien, lo misterioso es que no se pudo encontrar ninguna firma de un artesano en ninguna parte de la espada. Los expertos creen que la espada podría haber sido hecha por el famoso herrero Yasutsuna, cuyo trabajo incluye la legendaria espada Dojigiri, exhibida en el Museo Nacional de Tokio. La espada Kasuga Taisha tiene similitudes con las famosas creaciones de Yasutsuna, lo que la hace más significativa históricamente. Se cree que espadas como la Kasuga Taisha a menudo se dedicaban a los santuarios como ofrendas, simbolizando el deseo de protección divina. Estas ofrendas fueron particularmente comunes durante los períodos Namboku-cho y Muromachi, cuando la práctica de donar espadas estaba muy extendida entre la clase samurái. Número 18. La sanguijuela más grande del mundo. Piensa en una criatura que podría estirarse casi tanto como tu brazo, pero que aún tiene la capacidad de caber cómodamente en tu mano. Si bien eso suena increíble, es posible que no pienses de esa manera cuando descubras a la criatura capaz de hacerlo. La sanguijuela gigante del Amazonas. Originaria de los pantanos y marismas de la cuenca del Amazonas, esta es una criatura que no querrías encontrar en la naturaleza, especialmente si tienes un odio ardiente por los bichos, y mucho menos por los gigantes. Al principio muchos pensaron que esta sanguijuela gigante ya se había extinguido. Desde la década de 1890, muchos pensaron que esta criatura ya había desaparecido para siempre hasta la década de 1970, cuando la criatura fue repentinamente redescubierta en la Guayana Francesa.
Una de ellas incluso pasó a llamarse cariñosamente Abuela Moisés. Después de ser encontrada en la naturaleza, la gran sanguijuela fue llevada a la Universidad de California en Berkeley, donde fue estudiada. Más tarde, la generosa sanguijuela dio a luz a más de 750 crías de sanguijuelas en solo 3 años. Esto permitió a los investigadores aprender inmediatamente más sobre la especie. Esas sanguijuelas que vinieron de la abuela Moses contribuyeron significativamente a la investigación científica en diversos campos, incluida la medicina y la neurología. Número 17. Nido de avispas gigante. En 2013, la policía local de San Sebastián de la Gomera, en las Islas Canarias, tuvo que enfrentarse a un dilema bastante inusual cuando los lugareños comenzaron a informar sobre la presencia de avispas en la zona. No se preocuparon de inmediato. Sin embargo, cuando comenzaron a recibir decenas de llamadas sobre dichas avispas, sintieron que estaban lidiando con algo serio. Esto podría ser un eufemismo. Los agentes de policía se dieron cuenta de ello cuando investigaron la zona donde revoloteaban las avispas. Los llevó a una casa abandonada que parecía sencilla desde fuera. Sin embargo, cuando finalmente decidieron investigar, se llevaron un gran shock. Dentro del pasillo de esta casa desierta, había un colosal nido de avispas que medía la asombrosa cifra de 6 metros de largo. Como referencia, eso es más alto que un edificio promedio de 2 pisos. Ahora recuerden que esto fue en un barrio de las Islas Canarias. Pero cuando los expertos identificaron las avispas, se dieron cuenta de que no eran insectos comunes y corrientes. Los expertos creen que este monstruoso nido no fue construido por avispas normales y que las especies habituales de avispas ya eran un problema. En cambio, se trataba de una especie invasora de África. Dado que las Islas Canarias están a solo cientos de kilómetros de Marruecos, es posible que estas avispas migraran a través del agua. Pero, ¿por qué fue esto tan importante? Bueno, un nido de este tamaño era algo inaudito para la avispa común europea. Estas avispas invasoras no solo eran más grandes, sino también más agresivas. Y con millones de ellos en un nido, el peligro potencial para la comunidad cercana era enorme. Al reconocer la amenaza, las autoridades contactaron inmediatamente a expertos para abordar el asunto. Por supuesto, también hubo residentes que sugirieron que simplemente se prendiera fuego a la casa debido al miedo que traían las avispas. Número 16. Plato de sopa de 2400 años de antigüedad. En 2010, los arqueólogos chinos desenterraron un hallazgo notable. Un plato de sopa de 2400 años de antigüedad. No sopa fosilizada o endurecida, sino sopa que todavía estaba en su forma líquida de una antigua tumba cerca de Xi'an, la capital histórica de China. Esta antigua sopa fue descubierta en un trípode de bronce, un recipiente de 3 patas comúnmente utilizado durante el período de los reinos combatientes de China. A pesar de que el recipiente estuvo sellado durante milenios, todavía contenía caldo de huesos que se oxidó, adquiriendo un peculiar tono verde. La tumba donde se encontró la sopa era parte de un sitio arqueológico más grande que incluye numerosos artefactos del reino Qin. Cerca de allí, los arqueólogos también encontraron una vasija de bronce que se cree que contenía vino antiguo y un recipiente de laca. Aunque estas vasijas no estaban tan bien conservadas como el trípode lleno de sopa, esta sopa de 2400 años ayudó a historiadores y arqueólogos a comprender mejor los hábitos alimentarios y las prácticas culturales de la época. Y aunque es poco probable que alguien se atreva a probar este caldo ancestral, sigue siendo un delicioso bocado de historia. Número 15. El mineral más raro del mundo. Si tuvieras que adivinar cuál es el mineral más raro de la Tierra, ¿cuál pensarías que es? Apuesto a que no muchos de ustedes adivinarían que es chotwite. Este mineral fue descubierto por primera vez en Myanmar, concretamente en la región de Magak. Fue encontrado por primera vez por cazadores de zafiros que buscaban en los lechos de los arroyos. Cuando tropezaron con el mineral por primera vez, los trabajadores pensaron que habían conseguido algo que no tenía realmente valor. Sin embargo, más tarde el mineral demostró su valor. Jet White es un mineral transparente de color naranja rojizo. La única muestra de este mineral pesa solo 61 quilates, lo que lo hace increíblemente pequeño, pero inmensamente valioso. Esta gema lleva el nombre del Dr. Chia Tu,
un mineralogista birmano que reconoció su singularidad y trabajó para que la Asociación Mineralógica Internacional la reconociera oficialmente en 2015. Pero, ¿qué hace que este mineral sea tan especial? Pues bien, se compone de bismuto y antimonio, dos elementos pesados que contribuyen a su alta densidad, más de 8 veces la del agua. Ahora bien, otra razón de la rareza de Chiat-Waite son las condiciones geológicas especiales requeridas para su formación. Es muy específico. La geología de Myanmar, influenciada por la intensa presión y el calor de la actividad tectónica, crea un ambiente ideal para minerales únicos. Esto significa que es imposible que el chiat blanco aparezca y se forme en cualquier lugar. Por su rareza, este mineral se considera uno de los recursos naturales más valiosos que se encuentran en nuestro planeta. Número 14. La telaraña más grande y resistente. Imagina un material que es más fuerte que cualquier material biológico conocido. El creador de dicho material no es otro que una criatura diminuta, específicamente una araña que acecha en las selvas tropicales de Madagascar. Descubierta en 2009, la araña de corteza de Darwin construye las telas de araña más grandes y resistentes jamás registradas. Estas redes pueden extenderse más de 24 a través de ríos y lagos, creando una gran trampa para los insectos voladores. La seda producida por esta araña es 10 veces más resistente que el Kevlar, el material utilizado en los chalecos antibalas. Sí, así de fuerte es. Puede que esta araña no tenga veneno, pero su red gana entre los demás arácnidos que tejen redes en el mundo. Número 13. La rana más pequeña que una uña humana. Se encuentra con el sapo pulga brasileño, uno de los vertebrados más pequeños del mundo, con un tamaño de entre 6, 5 y 8 mm. Estos bichos en miniatura descubiertos en Brasil son conocidos como los seres vivos más pequeños de la selva tropical. Para ponerlo en perspectiva, tienen aproximadamente un cuarto del tamaño de un centavo estadounidense. Es difícil creer que exista una rana tan pequeña. Es más, su tamaño no es lo único que hace especiales a estas ranas. A diferencia de sus parientes anfibios más grandes, los sapos pulgas brasileños tienen significativamente menos dedos, solo 2 en cada pie, en comparación con los 5 habituales. Esta reducción de dígitos es parte de una tendencia más amplia entre animales muy pequeños. Para simplificar las estructuras de su cuerpo para acomodar sus diminutos cuerpos, estas ranas también enfrentan desafíos únicos debido a su tamaño. Por ejemplo, no son grandes saltadores a pesar de que las ranas son conocidas por sus habilidades para saltar. El sapo pulga brasileño lucha por mantener el equilibrio debido a sus pequeños sistemas vestibulares que controlan la estabilidad cuando logran saltar. Si bien, lamentablemente, a menudo parece más humilde, es una suerte que estas ranas aún logren sobrevivir en hábitats seleccionados en el mundo. Número 12. Un costoso naufragio. En 1641, el Mercante Royal, un galeón de 700 toneladas construido en 1627, zarpó de Cádiz. Este galeón estaba cargado de una fortuna en oro, plata y joyas. Sin embargo, cuando el barco regresaba a Inglaterra, comenzó a hacer agua y finalmente se hundió frente a la costa de Land's End, Cornwall. El tesoro a bordo era asombroso y las estimaciones oscilaban entre 1.350 kilos en moneda del siglo XVII y hasta 2.267.961.850 kilogramos en la actualidad. Con ese tesoro acechando en el fondo del océano, muchos estaban ansiosos por tener en sus manos los restos del naufragio real. Y sin embargo, durante años, encontrar los restos del naufragio parecía una hazaña imposible. Sin embargo, en 2019 surgió una pista importante sobre su ubicación. Un barco de pesca llamado Spirited Lady capturó un gran ancla de mango largo con diseño del almirantazgo que se cree que pertenece al comerciante real. El tesoro de la realeza mercantil, destinado a pagar a las tropas españolas en Flandes, incluía 400 lingotes de plata mexicana, 500.000 piezas de a 36.000 y 304.000 kilos en oro y joyas. La pérdida fue tan significativa que, según se informa, se detuvieron los procedimientos en la Cámara de los Comunes cuando se supo la noticia. A pesar de numerosas expediciones y tecnología avanzada, la ubicación exacta del comerciante real sigue siendo un misterio. Quizás algún día se encuentre todo el tesoro del comerciante real, desentrañando un misterio de 40 años de antigüedad
y revelando los secretos de este barco legendario. Número 11. Dodecaedro romano. Un dodecaedro romano es un objeto geométrico hueco con 12 caras planas, cada una con forma de pentágono. Por alguna extraña razón, estos dodecaedros se han encontrado por toda Europa. Estos enigmáticos artefactos datan de entre los siglos II y IV después de Cristo, pero se desconoce su uso exacto. Pero como ocurre con la mayoría de las cosas, tenemos teorías sobre para qué se utilizan los dodecaedros. Una de las teorías más populares es que el dodecaedro era una herramienta astronómica. Algunos expertos sugieren que podría haberse utilizado para determinar la fecha óptima de siembra de los cereales de invierno. Al medir el ángulo de la luz solar a través de estos agujeros, los romanos podían señalar fechas específicas en primavera y otoño. Sin embargo, esta teoría todavía tiene algunas lagunas. Verá, si el dodecaedro realmente estaba destinado a ser una herramienta, entonces debería fabricarse aproximadamente en los mismos tamaños. Y sin embargo, los dodecaedros no están estandarizados, lo que complica la idea de que sean instrumentos de medición precisos. Otra teoría interesante es que estos objetos se utilizaban para medir distancias, siendo los romanos maestros ingenieros. Un dispositivo de este tipo podría haber ayudado a inspeccionar terrenos o construir edificios y carreteras. Sin embargo, hay quienes creen que el dodecaedro tenía un propósito más mundano, como ser un objeto decorativo o un candelabro. En los agujeros podrían caber velas, y su descubrimiento en las regiones del norte del imperio podría alinearse con esta teoría, dados los inviernos fríos y oscuros en lugares como Gran Bretaña y la Galia. Otra teoría más es que los dodecaedros romanos se usaron en un juego o como juguete, debido a la frecuencia con la que se han encontrado en sitios militares romanos, lo que sugiere que podrían haber sido utilizados como entretenimiento por los soldados. A pesar de todas estas teorías, el verdadero propósito del dodecaedro romano sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la historia. Es más, sin registros escritos o pruebas definitivas, es posible que nunca sepamos exactamente cómo los romanos usaban estos intrigantes objetos. Número 10. Héroes Pepita. En mayo de 2023, un detector de metales inglés llamado Richard Brock se unió a una expedición grupal en Shropshire Hills. Brook llegó una hora tarde, y como si el destino le dijera que no era su día, su detector de metales principal falló casi de inmediato, lo que lo obligó a usar un viejo detector de respaldo con una pantalla descolorida. Dicho esto, Brock estaba bastante resignado y no esperaba encontrar nada bueno después de todo. La detección de metales, incluso en un buen día, no siempre te dará algo valioso. Sin embargo, milagrosamente, a los 20 minutos de búsqueda, el detector roto de Brock detectó algo inusual. Cavando unos 15 centímetros en el suelo, desenterró un 64,8 gramos de pepita de oro, a la que más tarde llamó Heros Nugget en honor a su esposa. Heros Nugget está valorado entre 18.100 kilos, es decir, aproximadamente entre 38.000 y 50.000 dólares, y se considera la pepita de oro más grande jamás encontrada en Inglaterra. Su descubrimiento fue bastante inesperado, por decirlo menos. ¿Quién hubiera pensado que un detector de metales roto conduciría a algo valioso? Luego, la pepita fue enviada para ser subastada por Mullack Jones, una casa de subastas con sede en Shropshire, y las ganancias se comparten entre Brock y el propietario. Una vez encontrada una pepita de oro, otros detectores acudieron inmediatamente al área con la esperanza de encontrar algo que valga la pena, al igual que Brock. Desafortunadamente para ellos, parece que la suerte de Brock fue una entre 1.000.000. El origen exacto de la pepita tampoco está claro. Se cree que podría haber sido transportado a las colinas de Shropshire a lo largo de antiguas carreteras o líneas ferroviarias, posiblemente desde regiones ricas en oro de Gales. Sin embargo, esto no es más que una teoría. Número 9. Vida en Marte. Hemos estado tratando de descubrir si hay vida en Marte durante décadas, y sin embargo, investigaciones recientes revelaron que es posible que hayamos detectado vida en el planeta rojo antes y simplemente no la hayamos detectado. En la década de 1970, la NASA lanzó una misión vikinga a Marte, dirigida por Gilbert Quinto Eleven. La misión involucró 2 módulos de aterrizaje vikingos que aterrizaron en Marte en 1976.
Estos módulos de aterrizaje llevaron a cabo varias pruebas para buscar vida en el paisaje marciano, incluido un experimento particularmente intrigante conocido como Experimento de Liberación Etiquetada, o Experimento LR para abreviar. El experimento LR fue diseñado para detectar vida microbiana en suelo marciano. Funcionó agregando nutrientes a las muestras de suelo y luego midiendo las emisiones de gases resultantes, lo que nos dice si dicha forma de vida pudo prosperar en el suelo marciano. Si hubiera vida microbiana, metabolizaría los nutrientes y liberaría gases detectables por los instrumentos Landers. Ahora, sorprendentemente, el experimento LR arrojó resultados positivos en múltiples ocasiones, lo que sugiere la presencia de metabolismo microbiano. Sin embargo, los experimentos posteriores no lograron encontrar moléculas orgánicas, lo que llevó a la NASA a concluir que los resultados probablemente se debían a reacciones químicas no biológicas más que a signos de vida. En definitiva, fue un falso positivo. Gilbert Levin, sin embargo, seguía convencido de que las sondas vikingas habían encontrado pruebas de vida en Marte. Sostuvo que los resultados positivos del experimento LR eran consistentes con la actividad biológica, particularmente porque repetir la prueba después de calentar el suelo, lo que eliminaría cualquier microbio terrestre conocido, no resultó en emisiones de gases detectables. Esto lo convenció de que los resultados positivos iniciales eran genuinos. A pesar de los hallazgos de Levin, la NASA se ha mostrado cautelosa. Ninguna misión posterior a Marte ha incluido experimentos de detección de vida como el LR. Sin embargo, el interés por la posibilidad de que haya vida en Marte no ha decaído. De hecho, en los últimos años, el rover Curiosity de la NASA ha descubierto moléculas orgánicas y evidencia de antiguos lagos salados en Marte, reavivando las discusiones sobre el potencial de vida en el planeta rojo. Hasta los últimos momentos de su vida, Levin continuó abogando por renovados esfuerzos para buscar vida en Marte. Propone que se incluyan versiones actualizadas del experimento LR en futuras misiones para proporcionar una respuesta definitiva. Por ahora, la misión Mars 2020 de la NASA, cuyo objetivo era buscar signos de vida pasada, representa un paso en esa dirección. Así que quizás haya esperanza de que resolvamos la cuestión de la vida marciana de una vez por todas. Número 8. Tumba misteriosa de 1300 años de antigüedad. En 2011, la tumba de Elcano fue encontrada en Panamá, y desde entonces, esta tumba se encuentra entre los sitios arqueológicos más importantes del país. Este extraordinario hallazgo arroja luz sobre la misteriosa cultura de la sociedad precolombina en Centroamérica, específicamente la clase élite del pueblo Coclé. La tumba es nada menos que increíble. Es un elaborado lugar de entierro lleno de impresionantes artefactos y restos de múltiples individuos, probablemente de alto estatus. Dentro de esta tumba, los arqueólogos descubrieron bienes inesperados. Entre los tesoros se encontraban adornos de oro y cobre finamente elaborados, cerámica de intrincados diseños e incluso evidencia de una sofisticada producción textil. Dentro de esta tumba funeraria también había múltiples esqueletos, incluidos los de individuos de alto rango adornados con lujosas joyas e insignias. Número 7. Calendario celeste de 2000 años. En 2023, los arqueólogos que excavaban en el distrito de Wulang del municipio de Chongqing, en el suroeste de China, tropezaron con este calendario celeste en el Hontum occidental número 1 de Huangco. Estas tablillas, conocidas como Mudu, datan del año 193 a.C. y están adornadas con caracteres de Nitiangan Diji, un antiguo sistema astronómico que data de la dinastía Shang, del 1600 al 1046 a.C. Este sistema utiliza lo que ellos llaman los 10 tallos celestiales y las 12 ramas terrestres, no solo para marcar los ordinales, sino también para dividir el día en 12 períodos de 2 horas. El descubrimiento consta de 23 tiras de madera, cada una meticulosamente inscrita con tinta. Es probable que estas tiras estuvieran unidas, preservando su estructura y significado durante siglos. El sistema digital Tiangan que representan era un calendario sofisticado utilizado para trazar eventos celestiales y cambios estacionales, proporcionando información crucial para las actividades agrícolas y rituales. Ahora bien, este calendario de 2000 años de antigüedad no solo es demasiado avanzado para su época, sino que también estaba increíblemente bien conservado.
Este calendario incluso es anterior a algunas de las primeras formas de escritura documentadas en la antigua China. El buen estado de conservación de los artefactos sugiere una profunda conexión con los ocupantes de las tumbas, lo que podría indicar su profesión o creencias espirituales. Número 6. Fósil de dragón chino de 240 millones de años de antigüedad. Imagina tropezar con una criatura tan antigua que vagó por la Tierra mucho antes que los dinosaurios. Esto es exactamente lo que ocurrió en China, cuando se descubrió un fósil de 240 millones de años. Los restos, apodados cariñosamente el dragón chino, se remontan al período Triásico. Esta enorme criatura es un hallazgo sorprendente de una época que continúa sorprendiendo a los paleontólogos con su misteriosa existencia. Este fósil mide aproximadamente 4 metros de largo y presenta un cuello alargado que es incluso más largo que el cuerpo y la cola combinados, compuesto por 32 vértebras. Si bien el Deinocephalosaurus fue identificado por primera vez en 2003, el nuevo espécimen proporciona una imagen más completa de este depredador marino. Y sin embargo, hasta el día de hoy, todavía no sabemos mucho sobre este dragón chino entre comillas que una vez gobernó los océanos de la Tierra. Número 5. Extrañas cuentas de vidrio en la Luna. En diciembre de 2020, el Chang'e 5 de China, cuyo curioso hecho se refiere a una diosa de la luna en la mitología china, trajo de vuelta 17,31 gramos de regolito lunar. Ahora bien, el regolito son esencialmente rocas y otros materiales que se encuentran en el suelo de la superficie de la Luna. Entre este regolito, los investigadores encontraron cuentas de vidrio que contienen agua. Sí, agua, pero no del todo. En lugar de agua líquida, el agua descubierta en la superficie lunar estaba en forma de hidroxilo, una molécula formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, a diferencia de los 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno del agua real. Estas cuentas de vidrio se forman cuando los meteoritos golpean la Luna, creando gotas fundidas calientes que se enfrían y solidifican. Estas perlas actúan como esponjas, absorbiendo átomos de hidrógeno del viento solar para formar hidroxilo. Entonces, si no es agua habitual, ¿por qué es esencial este descubrimiento? Verá, la gran cantidad de estas cuentas en la Luna sugiere que el suelo lunar podría contener hasta 270,000 millones de toneladas métricas de agua. Esta agua no solo podría sustentar la vida humana en la Luna, sino que también podría usarse para fabricar combustible para cohetes para misiones a destinos más distantes. Durante el día lunar, parte del agua se evapora a medida que la superficie se calienta. Durante la fría noche lunar, la superficie se rehidrata, extrayendo agua de estas perlas de vidrio. Este ciclo indica que las cuentas sirven como un depósito oculto, liberando agua en la superficie de la Luna durante los periodos más fríos. Este hallazgo supone un punto de inflexión para la exploración espacial. Si podemos desarrollar métodos para extraer agua de manera eficiente de estas cuentas, esto podría allanar el camino para una presencia humana sostenible en la Luna y más allá. Número 4. Mosaico de conchas de 1230 años. En 2023, los arqueólogos descubrieron un impresionante mosaico de conchas de 2300 años de antigüedad en una antigua y lujosa casa cerca del Coliseo. Este mosaico fue descubierto en una domus, un tipo de gran casa romana, durante un proyecto de excavación de 5 años. Se cree que la casa en sí pertenece a un noble, probablemente un senador que vivió en esplendor cerca del Foro Romano en el Monte Palatino. El mosaico está increíblemente bien conservado, mide casi 4 metros de ancho y está adornado con conchas de colores, nácar, coral, vidrio precioso y mármol. Representa una encantadora escena submarina llena de criaturas marinas mitológicas, tridentes e intrincados patrones de hojas de loto y enredaderas. Lo destacable de este mosaico es que no está en el suelo, como es típico, sino en una pared, lo que indica que era parte de un gran salón de banquetes con estilo de gruta. Este salón se habría utilizado para entretener a los invitados con espectaculares exhibiciones de agua durante los calurosos meses de verano, mostrando la riqueza y el alto estatus social de los propietarios. Número 3. Deporte de 3000 años de antigüedad. En 2020, los arqueólogos descubrieron pelotas de cuero y pantalones de lana de colores en el cementerio de Yanhai, en la región china de Xinjiang. Si bien estos descubrimientos pueden parecer comunes, en realidad revelan mucho sobre el pasado de la antigua China.
Las pelotas de cuero, que datan del 1189 al 911 a.C., se encontraron en las tumbas de 3 hombres adultos, cada una de las cuales contenía una pelota de cuero del tamaño de una pelota de béisbol, con un interior suave hecho de pelo y otros materiales. Estas pelotas, marcadas con cruces rojas, recuerdan a las utilizadas en los juegos de polo representados en obras de arte chinas de períodos posteriores. Aunque los investigadores aún tienen que confirmar la naturaleza exacta del juego, la construcción de la pelota y los artefactos asociados sugieren que eran parte de un deporte de equipo, posiblemente similar al polo. Una tumba contenía los restos de un hombre con pantalones de lana de colores, que se cree que son los pantalones más antiguos jamás encontrados. Estos pantalones, junto con arcos compuestos y equipo para montar, apuntan a una cultura que valoraba la equitación y posiblemente utilizaba estos juegos de pelota tanto para ejercicio físico como para entrenamiento militar. La presencia de tales artefactos indica el importante papel de los deportes en la vida social y posiblemente militar de estos antiguos pueblos. El descubrimiento de estas pelotas hace retroceder unos 5 siglos la historia de los juegos de pelota en Eurasia. Y si bien las reglas exactas del juego siguen siendo un misterio, la evidencia sugiere que estos pueblos antiguos disfrutaban de una rica cultura deportiva. Número 2. Orbes de piedra misteriosos. En 2021, los arqueólogos anunciaron un curioso misterio: misteriosos orbes de piedra que parecen estar esparcidos por toda Europa. Encontradas principalmente en Escocia, estas bolas de piedra se remontan al período neolítico tardío, alrededor del 3000 al 2000 a.C. Se han descubierto más de 500 de estos objetos, y cada bola suele tener unos 7 cm de diámetro, con patrones intrincados y a veces hasta 160 perillas en sus superficies. El propósito preciso de estas bolas de piedra tallada sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que fueron utilizados en un contexto ceremonial, posiblemente como símbolos de estatus o poder. Las intrincadas tallas, que a menudo incluyen espirales, círculos concéntricos y otros patrones geométricos, guardan un sorprendente parecido con los diseños encontrados en otros artefactos neolíticos, como las tallas de Newgrange en Irlanda. Esto sugiere un significado cultural o simbólico compartido entre diferentes regiones. Otra teoría intrigante postula que estas bolas de piedra podrían haber sido utilizadas como parte de sistemas de memoria de comunicación prehistóricos. Al igual que las ayudas para la memoria utilizadas por otras culturas antiguas, estas bolas podrían haber ayudado a los pueblos neolíticos a recordar información o historias importantes. El tamaño uniforme de muchas de estas bolas también dio lugar a especulaciones sobre su uso en sistemas de pesaje o medición. Aunque sus diferentes pesos desafían esta hipótesis, algunos investigadores incluso han propuesto usos prácticos para las bolas de piedra. Podrían haber sido empleados en la construcción de monumentos megalíticos, actuando como primitivos cojinetes de bolas para mover piedras masivas. Esta teoría se alinea con el frecuente descubrimiento de estas bolas cerca de antiguos círculos de piedra y otras estructuras monumentales. Un ejemplo particularmente famoso es la pelota Tawi, que se encuentra en Aberdeenshire. Este artefacto se destaca por sus intrincados tallados, que comparten similitudes con los diseños de los tambores Folktin, otro conjunto de enigmáticos objetos neolíticos encontrados en Inglaterra. Los patrones de la bola Tawi incluyen espirales y disposiciones triangulares que podrían representar una forma de lenguaje simbólico antiguo. A pesar de las muchas teorías, el verdadero propósito de estas bolas de piedra talladas sigue eludiéndonos. Número 1. Dientes de perezoso gigante en un sumidero. En los exuberantes paisajes de Belice, los investigadores tropezaron con un diente de perezoso gigante presentado en un sumidero. El diente, principalmente fosilizado, tenía gran parte de su tejido original reemplazado por minerales, pero los investigadores pudieron extraer datos significativos utilizando técnicas avanzadas como la microscopía de catodoluminiscencia. Usando el diente, los científicos pudieron rastrear los cambios mensuales y estacionales en la dieta y el clima del perezoso. Descubrieron que este perezoso gigante vivió una estación seca de 9 meses y una estación lluviosa de 3 meses, lo que sugiere que habitaba en una sabana en lugar de un bosque denso.
Esta adaptabilidad da pistas de por qué estas criaturas estuvieron tan extendidas y tuvieron tanto éxito durante tanto tiempo. Los perezosos gigantes, a pesar de su reputación de moverse lentamente, eran muy adaptables. El análisis del tejido dental mostró que estas criaturas podían cambiar su dieta según la disponibilidad estacional, dependiendo de lo que fuera más accesible o apetecible durante las diferentes épocas del año. Esta adaptabilidad fue crucial para su supervivencia, especialmente en entornos hostiles, y sin embargo, a pesar de su adaptabilidad, estas criaturas se extinguieron hace unos 12 o 13 años, muy probablemente debido a la interferencia humana o de otros depredadores. Gracias por vernos. Hasta la próxima.